Hoy nos vamos a meter en algo fascinante, la ciencia microscópica, casi invisible, que mueve una de las industrias más importantes del mundo. Es una historia de montañas de roca, sí, pero también de billones de burbujas diminutas y de las fuerzas ocultas que deciden qué se convierte en la tecnología que usamos cada día. A ver, para entender esto, tenemos que dar un paso atrás y ver el panorama completo. El mundo en que vivimos, desde nuestros teléfonos hasta los coches eléctricos, depende totalmente de los minerales. El problema es que conseguirlos es cada vez más y más complicado. Pues sí, tal cual. Los depósitos minerales de alta calidad, esos que eran fáciles de encontrar y procesar, ya casi no quedan. Y esto obliga a la industria a trabajar con rocas que son mucho más complejas, de peor calidad, lo que hace que todo el proceso sea, lógicamente, mucho menos eficiente. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, para minerales como el cobre, por ejemplo, más del 99% de la roca que se saca de la mina es simple y llanamente basura, un desecho. Esto plantea un reto de separación gigantesco a una escala industrial brutal. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? Ese clásico problema de encontrar una aguja en un pajar. Pero imaginen que el pajar es una montaña entera y la aguja la hemos machacado hasta convertirla en polvo. ¿Cómo se hace? Bueno, la respuesta es sorprendentemente ingeniosa. Vale, pues vamos a ver cómo se resuelve este problemón industrial. La solución se llama flotación de minerales. Y sí, como se imaginan, tiene que ver con burbujas. Pero no unas pocas, estamos hablando de millones y millones de ellas. La idea en el fondo es bastante simple. Piensen en ello como una especie de jacuzzi, pero un jacuzzi súper selectivo. Se bombean burbujas de aire a través de una mezcla de roca molida y agua, y estas burbujas funcionan como pequeños ascensores. Eso sí, solo recogen a los pasajeros correctos, las partículas de mineral valioso. El proceso, a grandes rasgos, es así. Primero se tritura la roca hasta que es un polvo muy fino. Después, ese polvo se mezcla con agua y algunos reactivos químicos, creando una especie de pulpa. Luego se inyecta aire para que se formen un montón de burbujas. Esas burbujas se pegan a los minerales que nos interesan, suben con ellos a la superficie y allí se recogen como una espuma cargada de mineral. Vale, ¿y cuál es el truco aquí? Pues todo se basa en un principio clave, la hidrofobia. Los productos químicos que se añaden hacen que los minerales valiosos, y solo ellos, se vuelvan hidrofóbicos, es decir, que odien el agua. Y claro, al repeler el agua, prefieren pegarse a cualquier otra cosa que no sea agua, como una burbuja de aire. El resto de la roca, a la que le encanta el agua, se queda en el fondo. Simple y efectivo. Claro, esto nos lleva a una pregunta inevitable. En esa especie de sopa caótica con billones de partículas, ¿cómo sabe una burbuja a cuál tiene que agarrarse? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque pasamos de la ingeniería a lo bestia a la física más fundamental. No es magia, es una batalla invisible que sucede a una velocidad de vértigo. Pues la respuesta está en una batalla, una auténtica guerra que se libra a una escala tan pequeña que es absolutamente imposible de ver, una guerra a nivel nanométrico. Es increíble pensarlo, pero toda esta industria, que mueve miles de millones, depende literalmente de quién gane esta pelea microscópica cada vez que una burbuja se cruza con una partícula de mineral. El resultado de esta batalla decide si el cobre acaba en un teléfono o el oro en una joya. Así que tenemos dos bandos clarísimos en esta lucha, una fuerza que intenta mantener la burbuja y la partícula separadas a toda costa y otra que hace todo lo posible por unirlas. Vamos a conocer a los contrincantes. Por un lado, tenemos las fuerzas DLBO, que se llaman así por los 4 científicos que las describieron. Su misión es mantener una finísima película de agua entre la burbuja y la partícula, una barrera que las repele e impide que se toquen. Y por el otro lado está la fuerza hidrofóbica, la atractiva. Su único objetivo es romper esa película de agua, cargársela, para que la burbuja y la partícula puedan por fin unirse. Quien gana, decide, o el mineral flota o se hunde. Claro, la pregunta es, si todo esto es invisible, ¿cómo diablos sabemos qué está pasando? ¿Cómo se puede estudiar una batalla así? Pues vamos a ver cómo la ciencia moderna nos da unas gafas especiales para observar este conflicto invisible. Y esa pregunta, claro, nos mete de cabeza en el mundo de los aparatos científicos más sofisticados que existen. Para espiar estas interacciones tan increíblemente pequeñas y rápidas, hace falta una tecnología que parece de ciencia ficción. Para esto, los científicos usan principalmente dos herramientas superpotentes. Una es el aparato de fuerzas de superficie, o FSA, y la otra, que se ha convertido en una pieza clave por lo versátil que es el microscopio de fuerza atómica, el famoso AFM.
Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, de lo sensible que es esta tecnología, un AFM es capaz de detectar fuerzas tan ridículamente pequeñas como el peso de un único virus. Es como tener una balanza que pudiera pesar una mota de polvo. Una auténtica pasada. Y lo bueno es que estas máquinas alucinantes no solo nos dicen, sí, estas fuerzas existen. No, van mucho más allá. Permiten medir su intensidad directamente. Permiten ver en tiempo real cómo esa película de agua entre la burbuja y la partícula se va haciendo más fina hasta que, ¡pum!, se rompe. Y pueden decirnos a qué grosor exacto ocurre eso. Todos estos datos son oro puro para crear modelos que ayudan a mejorar el proceso a escala industrial. Pero, y esto es lo que a mí me parece más fascinante de la ciencia, es que incluso con estas herramientas tan bestias que casi nos permiten ver lo invisible, la historia no se acaba aquí, ni mucho menos. De hecho, a pesar de todo lo que hemos avanzado, ese mundo invisible de las fuerzas de superficie todavía esconde un montón de secretos. Y esto nos lleva directamente a la frontera del conocimiento actual. Hay preguntas clave que todavía están en el aire. Por ejemplo, los científicos aún no se ponen de acuerdo sobre cuál es el origen último, el porqué de la fuerza hidrofóbica. También saben que el tamaño de la burbuja afecta muchísimo a cómo se rompe la película de agua, pero no entienden del todo la razón. Y ni hablemos del recubrimiento de lodo, cuando las partículas de arcilla se pegan a los minerales buenos y lo fastidian todo. Eso sigue siendo un verdadero quebradero de cabeza. Miren, esta cita de una publicación científica de primer nivel como PNAS lo deja clarísimo. A pesar de décadas y décadas de investigación, la naturaleza exacta de la fuerza que une la burbuja al mineral sigue siendo un misterio fundamental. Un tema abierto, esperando a la próxima generación de científicos. Y todo esto al final nos deja con una reflexión final, ¿no? La minería es solo una aplicación. Entender y sobre todo aprender a manipular estas fuerzas a nanoescala podría cambiarlo todo, desde cómo purificamos el agua o cómo administramos medicamentos hasta el desarrollo de materiales que hoy ni imaginamos. Quizás la próxima gran revolución tecnológica esté ahí, esperando, en ese mundo invisible que apenas estamos empezando a comprender.